Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a hablar de la falla del Paraná y hay dos motivos muy importantes para hablar. En primer lugar, hace como 50 años, en 1974, estuvimos estudiando durante casi un año las barrancas del Paraná para el programa del Paraná Medio. En esos años recorrimos gran parte de la llanura santafesina y chaqueña, recorrimos las barrancas, fuimos en el campo a ver numerosos afloramientos y realmente después de esos trabajos nos quedó siempre la duda si existía o no existía la falla del Paraná. Y el segundo motivo por el cual estamos hablando hoy de la falla del Paraná es que la actual doctora Cecilia Casanova, hace apenas un mes, acaba de presentar su tesis sobre las nuevas evidencias que encontró acerca de la existencia o no de la falla del Paraná. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer un pequeño resumen para interesarlos a ustedes a ver la tesis de Cecilia Casanova, que está disponible tanto el texto en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, como en el Departamento de Geología, el video completo de la presentación de esa tesis. Pero vamos a ver primero eh, dónde está la importancia de analizar el río Paraná. Para entender, para entender, digamos, qué es lo que ocurre en el río Paraná, me gustaría empezar comparando dos grandes ríos de llanura, el río Paraná y el río Mississippi. Ambos tienen una cuenca superior a 3.100.000 kilómetros cuadrados, ambos tienen un caudal equivalente entre 17 y 19.000 metros cúbicos por segundo medios, y ambos tienen una longitud superior a 3.700 kilómetros. Son dos ríos completamente equivalentes. Sin embargo, cuando observamos el río Mississippi, vemos que el río Mississippi, siguiendo la pendiente regional, tiene toda una serie de meandros activos y abandonados a lo largo de sus 3.700 kilómetros. No se desvía de esa pendiente regional, no tiene estructuras visibles y podemos decir que básicamente el río Mississippi, con sus numerosos meandros y meandros abandonados, no presenta realmente un control estructural. Cuando comparamos este río, el Mississippi, ese extraordinario río de llanura, con el río de Paraná, a pesar de que tienen medidas equivalentes, un porte y un caudal del mismo orden, tiene diferencias sustanciales. La primera de ellas es que la ribera este, o sea, la ribera oriental del valle del río Paraná, tiene una barranca casi continua que varía entre 30, 40, 50, 70 metros a lo máximo, y que es un rasgo que le muestra una tremenda asimetría que presenta el río Paraná. Esa asimetría también se ve cuando observamos la pendiente regional. La pendiente regional tiende a ir hacia la cuenca del río de la Plata, tiene una pendiente regional de rumbo sudeste, y cuando observamos en detalle las pendientes locales, vemos que casi en forma ortogonal a la pendiente regional, el río continuamente se está desviando de esa pendiente regional. Ustedes ven el cauce que tiene tramos rectos que se alejan de esa pendiente regional, lo que está indicando que algo está forzando a ese río para ir en un sentido que no se corresponde con la pendiente regional. Con solo observar esto podemos inferir que el río Paraná tiene control estructural. Pero el decir tiene control estructural no es suficiente porque hay varias formas que puede tener ese control estructural. Y esto está muy bien expresado en la tesis de Cecilia Casanova, donde con numerosos ejemplos puede ver que esta pendiente regional que tiene el río continuamente es desafiada por las pendientes locales. Tendría que ir hacia el sudeste y sin embargo va hacia el noroeste. Lo vemos aquí, lo vemos acá, lo vemos en numerosos lugares. El único lugar donde finalmente adopta la pendiente regional es en el tramo inferior del Paraná, donde converge con el río, o fluye hacia el río de la Plata. Entonces, este control estructural puede deberse a tres motivos diferentes. Puede ser un control pasivo del basamento, o sea, no hay fallas que han sido activas, sino que antiguas fallas que controlan el fluir del río. Puede tener un control por fallamiento mioceno, y digo mioceno es importante esto porque la unidad que nos va a servir de referencia es la formación Paraná.
una ingresión marina procedente del Atlántico, cuya edad es Mioceno inferior a media. Entonces, es importante saber si la falla del Paraná actuó después de la ingresión de esta marina y qué controles pudo haber tenido. También puede ser que haya afectado a la formación Paraná y que siga teniendo una actividad aún hasta nuestros días, lo que sería un control neotectónico actual. Estos son los tres tipos de control estructural que podemos observar o que podemos estudiar y analizar en el río Paraná. También hay que decir que numerosos autores han postulado que no existen fallas en el valle del río Paraná. Entonces, veamos un poco el análisis histórico de esto. El primero en hacer un aporte con respecto al control pasivo del basamento o de fallas preexistentes ha sido Florentino Meguino. En 1889, consideró que el Valle del Río estaba afectado por un patrón de antiguas fallas que definían y controlaban la ruta a través de la cual el Paraná atraviesa el continente hacia el océano. Algo similar propuso también Joaquín Frengüeli en 1937, quien veía un esquema de bloques elongados norte-sur para la cuenca chacoparanense, donde el río Paraná discurría por la falla que separa la llanura chacoparanense de la Mesopotamia. O sea, en ambos casos, antiguas fallas controlaron el fluir, digamos, la dirección y el sistema de drenaje que tenía el río Paraná. Cuando hablamos de control pasivo de basamento, no podemos dejar de mencionar a la doctora Pierina Pasotti. La doctora Pierina Pasotti fue la segunda argentina geóloga que egresó ya por 1926 en la Universidad de Torino, en Italia, y estudió durante largos años la llanura santafesina. Ella encontraba, y ustedes lo pueden ver en esta foto, un control estructural que identificaba como paleomodelos, en el sentido de que había alineamientos de pequeños cuerpos de agua que estaban controlados por la presencia de antiguas fracturas. Este paleomodelo era muy evidente en diferentes sectores de la llanura santafesina. En este caso no hay dudas que el control es pasivo, dado que no se observan estructuras que afecten la cubierta sedimentaria. Hay otros ejemplos muy bonitos de este control pasivo. Vemos aquí en forma mucho más generalizada la presencia de numerosos cuerpos de agua menores que están alineados a lo largo de líneas preferenciales, que serían las líneas de fractura antiguas por debajo de la cobertura del suelo actual. Entonces, ese control pasivo de basamento había sido ya reconocido y estudiado por la doctora Pierina Pasotti. Ahora, por otro lado, hay un grupo de autores, y acá hay que reconocer la prioridad de Alcide Orbigny en 1842, este joven francés que vino a estudiar la República Argentina, especialmente la región del litoral, fue el primer investigador que se refirió a la tectónica presente que pudo identificar en el río Paraná. Consideró que se habían producido movimientos posteriores a la sedimentación de lo que él llamaba Letercia Patagonia, que es la actual formación Paraná. Él decía que los depósitos marinos habían sido afectados por fallas que controlaban la distribución actual de la formación Paraná. Stapelbeck, en 1926, otro geólogo alemán que vino muy joven en la Argentina, postulaba la existencia de grandes fracturas de rumbo norte-sur y adhirió a la idea de Alcide Orbigny de que el curso del Paraná Medio discurre por una zona de falla. Pocos años después, Alfredo Castellanos, un geólogo, geógrafo, paleontólogo, naturalista, egresado de la Universidad de Córdoba, en 1938 introdujo el concepto de force y graben, que se movían verticalmente vinculados con fases andinas. Entonces, desde Alcide Orbigny a Stapelbeck, Alfredo Castellanos, hubo cierto consenso de que el río Paraná estaba controlado por fallas y esas fallas habían afectado a la formación Paraná. Sin embargo, Pierina Pasotti dio un paso más adelante. Sus estudios y trabajos realizados entre 1971 y 74 decía que el sistema de drenaje presentaba un modelo de bloques escalonados que ella caracterizaba como una tectónica en tecla de piano. Estos bloques menores tenían perturbaciones que se observaban en redes hidrográficas
producto de la actividad neotectónica y probablemente post-Plioceno. O sea que lo que proponía Pirina Passotti era que la actividad tectónica no solamente había afectado la formación Paraná, sino que seguía afectando a los depósitos cuaternarios. Walter Chebli y colaboradores en el año 1999 estimaron que durante el Pleistoceno se generaron algunas fallas de hasta 40 metros de rechazo vertical y aclaraba que era muy difícil de identificar en el terreno debido a la escasa manifestación topográfica. Walter Chebli era un geólogo petrolero, había trabajado en YPF y hizo su estudio sobre la base de las líneas sísmicas que había en la llanura santafesino-chaqueña. A su vez, hubo otro grupo de autores, entre ellos se destacó Carlo Gentili, quien postuló en 1972 la inexistencia de fallas que afectaran a la formación Paraná. Más tarde, el mismo Gentili, en compañía con Horacio Rimoldi, postularon en 1979, en su análisis de la Mesopotamia, que la escarpa del Paraná era un fenómeno exclusivamente erosivo. Aquí en la foto vemos al doctor Horacio Rimoldi, que fue profesor durante varios años de Geología Aplicada en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Otro autor, amplio conocedor, entrerriano, oriundo de Villa Urquiza, Gilberto Aseñolaza, negó la existencia de toda evidencia de fallas controlando el recorrido del río Paraná y atribuyó las diferencias altimétricas entre ambas orillas del río, esa asimetría que mencionamos antes, a razones geomorfológicas y paleogeográficas. Él también llegó a la conclusión de que no había evidencia de falla controlando el recorrido del río Paraná. Con esto en mente tenemos que llegar a analizar lo que hemos aprendido de la tesis de la doctora Cecilia Casanova. La actual disponibilidad de imágenes y el análisis en el campo realizado por varios años por la doctora Casanova nos muestran hermosos ejemplos de cómo la red de drenaje y la topografía de la llanura santafesina, aledaña al Valle del Paraná, presentaba estructuras que controlan fuertemente el sistema de avenamiento o drenaje. Este sistema de avenamiento y esas anomalías habían sido ya identificadas por la doctora Pierina Passotti en sus estudios tectónicos. Estos se hacen evidentes cuando uno estudia un cauce al ver los cambios en el diseño de los cauces. Ese channel pattern changes, o sea, cambios en el modelo o el diseño de los canales, permite discernir o identificar sectores anegados con sedimentación a otros de fuerte erosión. Ahora, la pregunta que aún queda es, ¿estos controles estructurales son activos o pasivos? Son activos, como decía la doctora Passotti, que afectaban aún a los suelos cuaternarios, o son controles pasivos. Veamos un poco esto. Aquí tienen un elemento positivo. Ese elemento positivo está limitado por dos grandes estructuras, dos grandes fallas, que producen, digamos, una gran perturbación en el sistema de drenaje. Hay otro pequeño sector más hacia el este, otro pequeño bloquecito que también tiene características similares. Entonces, cuando uno ve esto, esa topografía, la pregunta que se hace, bueno, evidentemente hay un rasgo lineal, pero ese rasgo lineal es heredado de una estructura precedente o se ha formado durante el Pleistoceno. Entonces, para ello, la doctora Passotti ha hecho numerosos análisis y entre ellos se destaca, por ejemplo, los análisis que hizo sobre el río Carcarañá. Estudió su pendiente regional, estudió la presencia de variaciones en esa pendiente y destacó, digamos, que continuamente estaba cambiando, a veces bruscamente, hasta 90 grados la dirección de su curso. Y hizo famoso el doble codo del río Carcarañá, que queriendo ir hacia el sudoeste, iba hacia el noreste, pero queriendo ir al sudeste, iba hacia el noreste, cambiaba hacia el noroeste y luego nuevamente hacia el noreste. O sea, estos cambios son evidentemente controlados por estructura. Cuando observamos ahora las nuevas imágenes existentes de esta misma zona que hemos analizado, vemos que se pueden determinar zonas con anegamiento. Por ejemplo, este es el bloque que habíamos mostrado anteriormente, y en ese bloque vemos un río que fluye hacia el este, que al llegar a esta estructura se anega, o sea, comienza a sedimentar, no la puede atravesar y tiene que buscar hacia el sur una salida para poder llegar
y avanzar nuevamente hacia el este. Estas zonas de anegamiento son típicas de una zona de gran sedimentación que caracteriza la presencia de un bloque bajo dentro de un paisaje de llanura. Otro ejemplo muy bonito lo tenemos en el bloque menor, donde vemos otro río que llega a la zona de este bloque, se anega, no puede atravesarlo, tiene que ir hacia el sur, hasta que finalmente, a través de un cambio a un diseño de erosión, puede atravesar. Entonces vemos que continuamente hay en la llanura evidencias de zonas anegadas, zonas donde hay sedimentación, zonas donde hay erosión, que los ríos estos nos están mostrando la estructuración muy marcada que tiene el río Paraná y sus diferentes tributarios. Ahora, la clave es lo que presentó la doctora Casanova en más de veintitantas secciones estructurales, donde, basada en una gran cantidad de pozos, pozos generalmente en búsqueda de agua, le permitieron reconstruir, estableciendo la estratigrafía, cómo era la estructura profunda en esas secciones estructurales. Y para ello seleccionó un nivel, el L1, que es el nivel que marca la diferencia entre las arcillas verdes de la formación Paraná y las arenas que están por encima. Este nivel L1 es un valor, es un nivel nivel, digamos, guía, que separa, digamos, dos rocas de comportamiento, dos depósitos de comportamiento sedimentario muy diferente. Se puede seguir casi a todo lo largo de la cuenca, y esto nos permite ver que hay variaciones, aún en pozos cercanos, de la posición del techo de este nivel L1, corresponde a la formación Paraná. Entonces, sobre esta base empezamos a ver que en estas secciones es evidente que hubo fallas que afectaron a la formación Paraná. Aquí vemos un perfil entre Alto de Chipión y Santa Elena, en la zona norte, nos vamos a ir desplazando hacia el sur. Nuevamente el nivel L1, que separa las arcillas verdes de la formación Paraná de las arenas que están por encima, es perfectamente visible, identificable en los perfiles y correlacionable a lo largo de la estructura. Como ustedes pueden ver, el techo de la formación Paraná en algunos sectores sube, en otros baja, y adquiere sus niveles más profundos a lo largo del curso actual del río Paraná, donde hay un gran cambio, un gran rechazo que produce la falla que limita el río Paraná. Eh, estos, estos bloques menores que aparecen en el valle del río Paraná son similares a los que habíamos mostrado anteriormente, que habían sido detectados ya del punto de vista geomorfológico por las grandes variaciones en el sistema de drenaje por la doctora Pierina Pasó. Estos niveles se siguen viendo continuamente a lo largo de las diferentes secciones y ven que están continuamente mostrando altos y bajos producidos por una estructuración muy marcada del techo de la formación Paraná. Esto nos indica que justo en lo que coincide con la falla de Paraná, que sería esta región central, por lo menos en esta zona entre Rafaela y General Campos, vemos que el nivel más profundo se da asociado a la falla del Paraná. Esto nos muestra que no hay duda que la formación Paraná está siendo afectada por un fallamiento post-formación Paraná. Más ejemplos todavía, aquí vemos el nivel L1, el techo de las arcillas verdes, nuevamente afectado por la fracturación que condicionó el valle del río Paraná. Acá hay desplazamientos de orden de 30, 40 metros, casi en perforaciones aledañas, que nos permite descartar que sea meramente una variación geomórfica a través de largos kilómetros. Otro sector más, entre la esquina y Lucas González, donde vemos que el nivel L1 nuevamente está siendo afectado por las fallas. Y siempre esta falla tiene su máxima rechazo vertical en lo que es el lecho del río Paraná. No hay duda entonces que el río Paraná está corriendo por una falla que como mínimo afectó a la formación Paraná. Más ejemplos ahora entre Laguna Paiva y Domínguez, seguimos viendo esas variaciones con bloques intermedios en la llanura aluvial del río Paraná y siempre la parte más profunda a lo largo del curso actual que tiene el río Paraná. Estos rechazos llegan acá hasta casi cerca de 50 metros, que nos está mostrando la importancia que tiene esta falla. Y ustedes ven fallas que están inmediatamente una al lado de la otra que presentan estas variaciones.
Podría seguir demostrando, hay más de 20 perfiles que construyó la doctora Casanova, donde nos muestran con lujo de detalles cómo esas fallas fueron afectando a la formación parana. Aquí tenemos un perfil entre Santa Fe y Diamante, otro entre San Jorge y Crespo. Numerosos perfiles transversales a la estructura nos muestran la importancia que tuvieron los movimientos del Mioceno superior que afectaron a la formación paraná. También tenemos un perfil, bueno, aquí perdón, antes de llegar a ese perfil, y quiero mostrar ese elemento positivo que veíamos antes, coincide con estos bloques levantados en la llanura aluvial, que indica que esto es un reflejo de una fractura, una falla que afectó a la formación paraná y generó ese elemento positivo. Si vemos ahora esto en un perfil longitudinal, es aún mayor la sorpresa la sorpresa que tenemos al observar que hay importantes fallas este-oeste que cortan o segmentan en forma transversal al curso o el valle del río Paraná. Estas fallas habían sido detectadas por Padula, un geólogo de yacimientos petroleros fiscales, que en uno de sus trabajos sobre la cuenca chaco-paranense nos menciona la existencia de grandes fracturas esto-oeste que se observaban en las líneas sísmicas de la llanura santafesino-chaqueña. Entonces, nuevamente hacemos el ejercicio de ver el nivel L1, vemos que en sentido empezando del norte hacia el sur, tienen numerosas variaciones con bloques elevados, bloques hundidos, bloques nuevamente elevados, bloques que se vuelven a unir y hundir y bloques nuevamente elevados. Todo eso nos muestra una topografía que está indicando bloques que han segmentado la formación Paraná de norte a sur en forma muy conspicua. Entonces, diría yo, hay tanto fracturas longitudinales por las cuales surca el río Paraná, como fracturas este-oeste que produce desviaciones e inflexiones que vimos al inicio que se observan en el río Paraná. En grandes líneas podemos ver que hay toda una serie de bloques mayores y estos bloques mayores definen en sentido este-oeste la continuidad de esos bloques afectados por fallas muy importantes que ocurrieron en el Mioceno superior. Todo esto le ha permitido a la doctora Cecilia Casanova, en su tesis, reconocer cómo eran esos bloques, qué dimensiones tenían, cómo afectaban a los diferentes depósitos que teníamos en el valle del río Paraná. Y leyendo su tesis ya no quedan dudas que el valle del río Paraná está controlado por un complejo sistema de fallas. Estas fallas afectan a los depósitos marinos de la formación Paraná. Si tenemos presente que los estudios micropaleontológicos indican que el mar se retiró entre 9 y 10 millones de años, de acuerdo a los estudios de Marengo, aprovecho la oportunidad para decir que Marengo fue el director de la tesis en los años iniciales de la tesis de la doctora Casanova, y falleció desafortunadamente después de haber terminado casi de corregir la versión final de la tesis. Marengo venía estudiando la micropaleontología de la formación Paraná y él pudo determinar que llegaba hasta los 9-10 millones de años la edad de los foraminíferos encontrados en esta unidad. Entonces, podemos concluir que esta formación Paraná tiene una edad media, miocena media superior, y su edad, el retiro del mar, coincide con la horizontalización de la zona de subducción pampeana, con el desarrollo del Pampean Flat Slab. Quiere decirse que al horizontalizarse la placa de Nazca, produjo la fracturación de las sierras pampeanas, ese broken foreland que caracteriza las sierras pampeanas, y como consecuencia de esa fracturación compresiva, se produjo la retirada del mar panamense. Entonces, eso ocurrió aproximadamente entre 9 y 10 millones de años en las fines del Mioceno superior. Hay una coincidencia muy marcada entre la fracturación y retiro, la fracturación de las sierras pampeanas y el retiro del mar paranense. Como consideraciones finales, me gustaría rescatar de la tesis de la doctora Casanova que ella ha demostrado la existencia de una estructura en bloques y fallas que los delimitan, en su mayor parte extensionales o transtensionales. Hemos mencionado que algunas de las fallas son casi subverticales, que están indicando componentes transcurrentes de origen transtensional en su fracturación. El valle del río Paraná está controlado por fallamiento extensional de edad post-miocena superior,
con rechazos verticales máximos del orden de los 50 metros. Es importante, en este caso, ver que estas estructuras se han formado con posterioridad al endomamiento compresivo del Mioceno superior. ¿Qué queremos decir con esto? Que la compresión de fines del Mioceno que fracturó las sierras pampeanas produjo un gran endomamiento en la región santafesino-chaqueña. Ese endomamiento es el resultado de la interacción de la horizontalización de la placa de Nazca y el slack pool producido por la dorsal centroatlántica. La combinación de esos dos esfuerzos produjo ese endomamiento y el colapso de ese endomamiento es el que ha generado el sistema extensional que observamos actualmente en el río Paraná. Si ustedes observan la magnitud de ese endomamiento, tiene sido un endomamiento que haya abarcado 200, 300 kilómetros de ancho y que en su parte central, coincidente con las antiguas fracturas del río Paraná, produjo el colapso de ese domo y la estructuración extensional del río Paraná. Para mayores detalles, los remito al trabajo de tesis de la doctora María Cecilia Casanova, cuyo texto está disponible en la biblioteca digital de la Universidad de Buenos Aires, el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y a su vez lo pueden también observar a través de los videos que tiene el Departamento de Ciencias Geológicas. Aquí le dejo el link para ese video, donde pueden observar la tesis completa. Y como siempre, digo yo, si quieren estar actualizados, les recomiendo eh, acceder a mi canal de YouTube, donde pueden observar diversas videos asociados a la estructura y evolución tectónica de Argentina. Así que muchas gracias por su atención.